Franco es el ídolo de la izquierda. Bien por Franco, los tuvo 40 años de vacaciones a todos. Franco le da mucho dinerito a la izquierda. Con el cuento de Franco están robando continuamente, no paran de robar. Todos los días nos sorprenden con alguna, ¿no? Franco era muy malo. Franco era un asesino. Franco era tal. Hay que desenterrarlo y volverlo a enterrar. Franco lo que tenía era un par de bien puestos y era un hombre muy inteligente. ¿Y sabéis por qué era inteligente Franco? No es porque había nacido inteligente. Era inteligente por la sencilla razón que se rodeaba de gente más inteligente que él. Tenía buenos ministros. ¿Recordáis a don Manuel Fraga Iribarne? Ministro de Turismo. Empezó el turismo aquí, venían las suecas en bikini y no las perseguía Franco por ponerse en las playas en bikini. Y también hacían topless en las playas y se desnudaban completamente, sí. No a la vista de todo el mundo, pero tú sabes como yo que en las costas pues hay rocas, hay rincones y tal, ¿no? Y yo recuerdo una vez estando en el hotel Guarda Marina en Menorca, pues después de trabajar, después de dar los desayunos por la mañana y tal, como luego a las 12:30 comía y a la 1 tenía el servicio de nuevo de comidas y tal, pues me daba unas vueltas por ahí y las veía yo ya allí despelotadas. Sí, qué guay. Bueno, ni tampoco perseguía. Entonces le llamábamos mujercitas, mariquitas y así, ¿no? Otras palabras que no voy a decir aquí para no vaya a ser que haya algún sensible y tal y diga, joder, ¿qué es lo que dice este, no? Ahora le llaman gays, ¿vale? No perseguía a los gays. Yo viví en Madrid muchos años, tenía 15 años cuando estuve la primera vez en Madrid. Tenía 15 años de edad y vivía allí en la calle Aduana, en la calle del Pez, en Arcembuls, en Valverde, en Móstoles, en Parla, en muchos sitios, ¿vale? Y salía por las noches después de trabajar, salía a las 12:30, a la 1 de la noche y tal, y en verano daba gusto estar por la calle, porque trabajaba en Concepción Arenal, esquina a la Gran Vía, ¿no? Y entonces daba gusto, entonces era José Antonio, no era Gran Vía. Gran Vía era de Callado para abajo, a la Plaza España. Y resulta que daba gusto pasear por las noches por allí y tal, y veías a la gente diferente, digamos, que estaban haciendo pues su trabajo, a lo que se dedicaban y tal, pero no se metían con uno. Te llamaban, bien, oye, tal, mira, ven, ven. Y tú querías o no, ¿no? Porque luego también estaba lo que es la Ballesta, la Puebla y toda esa zona, calle Valverde, detrás de la Telefónica, de Fuencarral y tal, y había ese ambiente de la noche, lo veías por las noches, pero nadie se metía contigo ni te perseguía por ello, ¿eh? Que eso es mentira, que fueran perseguidos. Lo que no te permitían es exhibirte en público, besarte en público, meterle mano a un tío o a una tía, eso no te lo permitían, ¿vale? Si te viera la autoridad. Estaba censurado, lógico. No es como ahora se van besando chicos y chicas del mismo sexo, se besan en las calles y tal. Y tú, si quieres mirar, miras, y si no, miras para otro lado. No pasa nada. Pues entonces le ocurría lo mismo, ¿vale?
Solo que había unas ciertas restricciones que no te permitían por ley, pero que podías hacerlo a escondidas, donde no te viera nadie. Claro que lo hacían. Vamos, lo hacíamos todos. Ahora, darte un beso a una chica en público y tal, nadie te llamaba la atención. ¿Vale? Otra cosa es que fueras más allá. Luego, dicen que era muy malo, muy malo, muy malo. Y que empezó la guerra civil. La guerra civil no la empezó él. La guerra civil estaba orquestada y el director de esa orquesta no era Franco. Franco estaba en Canarias desterrado. Era el general Mola. ¿Vale? Y el gobierno de España, de la República, de la Segunda República, porque España tuvo 2 o 3 repúblicas. La segunda duró 4 años y la otra más o menos todavía, ¿vale? Porque ninguna daba lo que tenía que dar al pueblo. Pero la Segunda República es que ya en el 9 de octubre del año 1934, un golpe de Estado en Cataluña con Luis Companys y Llobet al frente, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña con la Segunda República. Lo que ocurre es que gobernaba la izquierda, la República era de izquierdas. Y entonces gobernaba la izquierda, ¿no? Y el presidente era don Alejandro... Tiene un nombre muy difícil, Leudrós, algo así. Y entonces dio la orden y el capitán general de Cataluña era don Domingo Batet, también era republicano, era de izquierdas, y entonces se presentó en la Generalitat, allí en la plaza de San Jaime, que por cierto yo viví en Cataluña, la conozco bien, y vivía cerca del puerto, ¿vale? Vivía en la calle San Fernando. Y luego me fui a vivir a la calle Princesa, que es una boca calle de la vía Layetana, ¿no? Y entonces, claro, se presentaron allí y los golpistas empezaron a disparar al ejército, después de haberle dado un par de toques. Pues tiraron un par de cañonazos y se acabó la historia. El Companys y compañía se metieron por el alcantarillado y huyeron a Francia, otros a Argentina y ya salieron todos de allí como ratas asustadas. ¿Pero por qué vino esto? ¿Por qué vino esto? Porque hay que analizarlo todo, ¿vale? Hay que analizarlo todo. Las cosas tienen un porqué. Había Alfonso XIII, el africano, que le llamaban el africano. Resulta que tuvieron 2 intentonas de asesinato, con coche bomba al paso del carruaje y tal, ¿no? Y bueno, pues la historia está ahí, la hemeroteca es la que es y no se puede cambiar. Pero es que en España han asesinado a la izquierda, digo la izquierda en general en este caso, porque eran los antisistemas, los comunistas, los socialistas, la UGT y demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Asesinaron a 5 presidentes del gobierno de España, ¿vale? Siendo el rey Alfonso XIII el africano, el Borbón, que de ahí vino la decadencia de España, con los Borbones en el poder. Y resulta que, bueno, pues la decadencia vino ahí. Y claro, lo que no puedes hacer es que por ser católico o tener un crucifijo y el vecino de al lado se haya archivado que eras católico, que tenía su crucifijo en la cabecera, vinieran a buscarte con nocturnidad y alevosía y sacarte a hacer el paseillo. Y luego aparecías muerto en las cunetas, de ahí a lo mejor viene de las cunetas, ¿no? Y aparecías muerto. Y claro, y sacaban a la gente y la asesinaban por ser católicos. A los curas, bueno, curas y monjas han asesinado como a 4.800 personas, ¿vale?
Y claro, ante todo esto y tal, y luego ya para rematar la historia, el Companys y demás había armado a la gente de su calaña, las había armado, ¿vale? Y mataban a gente a gogo. Era imposible vivir en Cataluña en aquella época, ¿vale? Y en Madrid ocurría lo mismo, porque el PSOE mataba a anarquistas, asesinaban a anarquistas, que también son de izquierdas. Y luego estaba la Falange, la C de los Jones, con José Antonio Primo de Rivera al frente, el hijo del general Primo de Rivera, que fue el primer presidente de una de la Segunda República, de la Primera República o Segunda, porque me parece que hubo tres en España, ¿vale? Pero duraron poco. Y ante todo esto, pues claro, el clima estaba muy calentado, demasiado, había muchas muertes, mataban a falangistas, chicos jóvenes, estos que iban con la camisa azul y tal, y ellos no se callaban, no se amilanaban, y le daban la respuesta a su contenido, ¿vale? Pero claro, si un país que ha asesinado a 7 presidentes y a 2 jefes de la oposición, sí, General Prim, Cánovas de Castillo, don José Canalejas, Eduardo Dato, vamos a ver, el almirante Carrero Blanco. No sé si me he saltado alguno, pero son 7, ¿vale? Y luego fusilaron sin ton ni son con un juicio falso con gente paleta. En una hora lo sentenciaron cuando los jueces profesionales de la época decían que no había motivo para fusilar a José Antonio, ¿vale? Pero ahí como mandaba el largo caballero, el que decía que en España la democracia no era una mierda, que votar era otra mierda y todo era así, ¿no? Y entonces pues asesinaron a don José Antonio Primo de Rivera, lo fusilaron en la cárcel de Alicante. Y luego fueron a por el jefe de la oposición, amenazado por Dolores Ibardurri, la pasionaria, una asesina, amenazado de muerte. Dice, este es el último discurso que vas a dar. Efectivamente, y tuvo razón, porque la verdad es que en aquella época había muchos políticos en el Congreso de España que amenazaban a la gente. Indalecio Prieto, el que construyó el túnel de la risa en Madrid, que va del Paseo del Prado, de Atocha, pasa por el Paseo del Prado hasta la estación hasta la estación que hay allí pasando la Plaza Castilla. Resulta que se amenazó a un presidente, a un presidente de un partido, me parece que era Antonio Maura. Y claro, y fueron a por él también, ¿vale? Fueron a buscarlo en su casa, pero estaba de vacaciones. Y entonces fueron a por don José Calvo Sotelo, que vivía allí en un piso, no sé si era en Fuencarral, por ahí cerca y tal. A las 2 de la madrugada, la policía de la izquierda, ¿no? Los guardias de asalto. Se dice que era un capitán y unos escoltas, ¿no? Unos escoltas de Indalecio Prieto. El caso es que eran de izquierdas, ¿vale? Lo sacaron a la calle porque don José Calvo Sotelo era un gran orador. Era un gran orador, era un gallego inteligente, como Franco, que también, pero era amigo de Franco, porque los dos eran de La Coruña. No, perdón. Don José Calvo Sotelo era de Tui, Pontevedra, y Francisco Franco era del Ferrol, el Ferrol, que luego se llamó Ferrol del Caudillo, la provincia de La Coruña, y eran muy amigos, ¿vale? Y entonces, a la muerte
a la muerte de don José Calvo Sotelo, que apareció en la tapia de un cementerio con un par de tiros boca arriba y tal, él se había despedido de su familia, ya sabía lo que le esperaba y tal, ¿no? Estaban los ánimos, en aquella época estaban muy calientes y no se podía vivir una situación así, ¿no? Entonces vino El Salvador, don Francisco Franco Bahamonde, el general más joven de Europa, con 33 años, ¿vale? Y fue el héroe de la guerra del Rif en Marruecos. Fue el que le puso las pilas a los marroquíes, que luego tuvo, en su guardia personal, tuvo a soldados marroquíes, porque no se fiaba, y era lógico, no se fiaba de que tener una guardia personal que vigilara y que estuviera atenta, que a ti no te ocurriera ningún atentado, que lo han intentado y muchas veces, pero todo queda una guardia baraja. No vas a meter a ciudadanos de España cuando han estado enfrentados los unos con los otros en la guerra civil. Entonces eso era un error, por eso digo que era muy inteligente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues bueno, Franco, en principio, en una contestación al general Mola, que reclamaba que se uniera a la causa, unos dicen que golpistas, ¿no? Pero al gobierno de la Segunda República había que derrotarlo porque aquello no era democracia, aquello no era nada, el rey, el rey Alfonso XIII, el africano, puso pies por medio, se largó del país, se fue a Portugal, a Coimbra y luego a Italia, ya no. Cuando volvió a España volvió en caja de pino. Y resulta que entonces le contestó, ¿no? Le dijo que no, que él no se iba a vincular, que él era militar, era general, no se iba a vincular en un golpe de Estado contra el gobierno. Pero claro, eso hasta que no asesinaron a don José Calvo Sotelo, para aquellos que crean que Franco empezó la guerra. Pero vamos a ver, súper inteligentes, súper zurdos, que sois muy inteligentes, al revés. ¿Cómo va a empezar Franco una guerra? Franco, en primer lugar, estaba desterrado, digámoslo así, en Canarias. Pero cuando asesinaron a don José Calvo Sotelo, entonces dijo, hasta aquí podíamos llegar. En ese momento escribió un telegrama al general Mola y le dijo, contar conmigo, que ahí estoy, a la orden. Y así fue. Y entonces se presentó se presentó ante el cuartel de Ceuta y Melilla y tal, y juntó a los soldados. Porque el general Franco en el ejército era un ídolo. Parece mentira que siendo tan bajito y gallego era un ídolo. Sí, era un ídolo porque, verás, Ernest Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Decía, a la mitad del libro así, porque estuvo en la Guerra Civil Española, dijo de los gallegos que eran soldados bien uniformados, soldados valientes, soldados nacionales que luchaban por el bien de España. Lo pone en el libro de ¿Por quién doblan las campanas?, ¿no? Ernest Hemingway. Y entonces Franco, pues claro, pero aquí hay una cosa, antes de juntar al ejército y tal y cual, pues no sé si fue el diario El Ya o el ABC, flotaron un avión que le llamaban el Rápido y lo alquilaron en Inglaterra y tal para ir a buscar a Franco de Canarias que viniera a la península. Entonces Franco ya cuando la fecha del ejército, pues él avanzaría con su ejército del sur hacia arriba, ¿vale? Y el otro del norte
del norte hacia abajo. Los vascos, los gallegos, eran nacionales. Y luego, pues los que le tocó un bando y otro, pues unos eran nacionales a la fuerza y otros eran republicanos a la fuerza. Y entonces empezaron y tal, ¿no? Empezaron, iban ganando terreno y tal, pero hubo una reunión de generales y unos estaban no querían que mandara el general monárquico, era ya muy mayor, creo que también era gallego, no quería que mandara ese general, ¿no? Sino que querían un general joven, más joven y con una carrera exitosa. De hecho, todas las medallitas que colgaban en el pecho de Franco no fue ganadas en una alcoba, ¿vale? No fue ganada en una alcoba de altas esferas y camas bajas. No, fue ganada por ser valiente y perdió un testículo en la guerra, ¿vale? Perdió un testículo y la ganó porque era valentía, no es como Juan Carlos I o Felipe VI que llevan aquí medallitas, pero no la han ganado en ningún lado, ¿entiendes? Habrá ganado uno por las correrías que se traía en el Hotel Plaza de Madrid y tal, ¿no? Y entre otros sitios. Y el hijo, pues sería por haberse casado con una divorciada que abortó y tal. Digo yo, no sé, porque otro mérito no tiene. ¿Qué tiene mérito Felipe VI? ¿Qué ha hecho Felipe VI por España? Nada. Y luego también dicen que, bueno, que gracias a la izquierda en España hay democracia. No, estáis equivocados. No. ¿Cómo va a haber democracia después de 40 años, ¿eh? Con un gobierno, con un Estado dictador, con un presidente que mataba a la gente? Eso dicen, ¿eh? Que asesinaba a los que no pensaban como ellos. No, no era así. No. Los mejores años de España son los que ha gobernado Franco después de coger un país en la miseria, con todos los países en contra que le boicotearon, porque a España, fuera de España, la odian. No la pueden ver, porque fue el pionero del mundo nuevo. Fue el que sostuvo a todo. Más de medio mundo era el imperio español. Y de hecho es la lengua materna más hablada del mundo, por encima del inglés y del chino, fíjate. O sea, ¿qué pasó? Que no se nombró él tampoco el caudillo de los ejércitos. No. Se reunieron los generales y dijeron, aquí si queremos ganar la guerra, tenemos que nombrar a un mando único. Y entonces dijeron, bueno, ¿a quién nombramos? Echaron a votaciones, ¿vale? Y salió Franco. Porque uno decía, yo por Franco, yo por Franco, Franco. Era un combatiente, era un héroe. Y entonces, claro, Franco se hizo cargo, un estratega, era un tío laureado, era políticamente hablando un hombre muy inteligente y un hombre de combate, ¿vale? Un valiente. Y entonces se puso al mando. Pero vosotros, zurdos, que tanto odiáis a Franco, ¿cómo es que solo con un ejército que luego, ¿quién tenía las armas? ¿Quién tenía las armas? Las tenía la República. ¿Quién tenía el oro de Moscú? Antes español, la República, toneladas de oro que se los han llevado para Moscú y no le han devuelto un duro.
Y luego que a vosotros os ayudaban países sudamericanos en la guerra civil. Y los rusos estaban metidos en la guerra civil, que fueron los que bombardearon el pueblo de Cabra. Que nada más que os acordáis del pueblo vasco ese, que bombardearon los alemanes y los italianos, ¿verdad? Pero no, no es así, la cosa hay que contarla como es, ¿vale? Y luego, mirad en Toledo, el Alcázar de Toledo, fueron a buscar a los mineros, que especialistas en explosivos de la mina, y dinamitaron el Alcázar, pero estaba allí el comandante o el coronel, Cumpar, resistió allí, y estaban en los sótanos y pasaban hambre, hasta que vino el Salvador, Franco, y los liberó. Y no veas cómo corrían como ratas, asustadas. Solo el nombre de Franco, que estaba a 10 metros, les acojonaba. Y dice, vámonos de aquí que nos matan a todos. Y huyeron como ratas y no tuvieron huevos a tirar el Alcázar. Y mucha gente del pueblo que no estaba con la izquierda estaban allí en ese sótano. Y de ahí vuestro odio, de ahí vuestro negocio, y de ahí vuestros males todos. Porque vosotros, zurdos, necesitáis un Franco con un par, un Franco con 33 años. Es lo que necesitáis para que os pongan a andar y dejéis de llorar y de trincar, que es lo que os gusta. ¡Viva España!